Pues siguiendo en lo que es la parte de puntos a llevar a la casa en glaucoma, quise también compartir con ustedes dos de los glaucomas más interesantes que hay descritos, el de exfoliación y el de dispersión pigmentaria. Lo interesante de esto es que nosotros podemos hacer diagnósticos tempranos. Muchas veces pasan desapercibidos en estadios tempranos, sobre todo si se hace un examen rápido, porque a veces, hay detallitos, que si nuestra mente está preparada para buscarlos, lo vamos a conseguir mucho más frecuente de lo que pensamos. Yo recuerdo, había un colega en Venezuela que él insistía que la pseudofoliación era rara entre nosotros los hispanos, y no, que en Venezuela era difícil. No, es súper frecuente, es frecuente. Lo que pasa es que muchas veces no los buscamos. La exfoliación tiene una prevalencia mundial, que inicialmente pues, siempre se le buscaba asociada que esta era más frecuente en pacientes escandinavos, porque bueno, fue Lindbergh el que lo descubrió por allá en 1917. Ahorita en el Congreso Mundial de Glaucoma le celebraron los 100 años de descubrimiento de glaucoma por pseudoexfoliación. Pero hay muchas teorías, porque todavía no sabemos a ciencia cierta con exactitud. Hay causas genéticas, hay otros que hablan de causas del ambiente, la parte del ambiente es bien interesante. Hay hasta una explicación de cómo los rayos del sol pueden incidir sobre el ojo. Y pudiese decir, bueno, ¿será que por eso alrededor del Ecuador no está tan descrito? Sería interesante que nosotros, los especialistas que estamos con pacientes en el área del Ecuador, ahí está el doctor Chinong en Singapur, que está haciendo pruebas genéticas, y él muestra sus resultados. Y una vez conversé con él y dije, mira, veo que te faltan pacientes alrededor del Ecuador. Tiene lo más cercano al Ecuador que tiene es pacientes de Perú, pero la mayoría de los tiene datos de Argentina, de Chile, de la parte de Europa, de Asia. Pero quizás deberíamos, los especialistas de glaucoma, quizás ponernos de acuerdo con Tinón, que él más que feliz si le mandáramos algunas muestras para estudios genéticos de aquí. Pero el glaucoma por exfoliación existe en todo el mundo. Y puede ser que el factor del sol, hay quienes dicen que si la luz del sol incide a 30 grados, recuérdense que el planeta no está recto, sino un poco inclinado, y el sol pues incide de manera distinta en alguien que vive en las latitudes altas o bajas en relación al que está alrededor del Ecuador. Pudiese ser, pero son hipótesis que se hacen que dicen que por eso es más frecuente en países de latitudes altas. Más existe en todos lados. En Venezuela vemos pseudoexfoliación. Lo interesante aquí es que quiero darle los datos para poder detectarlo tempranamente. Recuérdense que mientras más temprano, muchas más opciones de preservar la visión tenemos. El glaucoma exfoliativo es la primera causa identificable de glaucoma. Si identificamos una exfoliación, también tenemos factores pronósticos importantes, también factores de tratamiento que podemos discutir posteriormente en las mesas redondas. Pero es importante que lo detectemos, no simplemente glaucoma primario de ángulo abierto. En relación a dispersión pigmentaria, otra entidad interesantísima, que se le ha descrito una transmisión autosómica dominante de penetrancia incompleta, pero autosómica dominante en sí. Si usted tiene un paciente con dispersión pigmentaria o glaucoma pigmentario, usted tiene que estudiar a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos si ya están por los 20, porque es muy frecuente que esté en la familia la dispersión pigmentaria. Y se le describen dos fases a la dispersión pigmentaria: la fase activa, en donde ocurre generalmente en la edad adulta joven, en donde hay una dispersión activa de pigmento,
y por lo tanto se incrementa el riesgo de presentar presiones intraoculares elevadas. Sin embargo, no todo paciente con dispersión pigmentaria desarrolla glaucoma pigmentario. Hay muchas personas que tienen dispersión pigmentaria y afortunadamente no lo desarrollan. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Pues todavía no tenemos respuestas completas a esto. Pero sí sabemos que aquel paciente que tiene presiones intraoculares elevadas va a llegar un momento en donde el crecimiento del cristalino va a hacer que se disminuya esa concavidad del iris, se forme lo que llamamos un bloqueo pupilar relativo en algún momento, y eso va a disminuir la dispersión de pigmento y va a entrar lo que llamamos el paciente en la fase regresiva de la dispersión pigmentaria. Una vez que el paciente entra en la fase regresiva, las presiones intraoculares tienden a normalizarse, tienden a bajar. Si el paciente nunca presentó daño de glaucoma, pues excelente que ya sobrevivió y llegó a la fase regresiva. Sin embargo, ya vamos a analizar otros factores importantes por la cual un paciente en fase regresiva tampoco podemos dejarlo olvidado y pensar que ya se curó. Lo cierto es que hay pacientes con dispersión pigmentaria en donde al disminuir la dispersión de pigmento, inclusive llega un momento en que puede desaparecer inclusive el uso de Krukenberg. A veces hay que buscarlo. Pueden desaparecer inclusive pacientes con iris que son bien pigmentados, no ver defectos de transiluminación. Y estos son pacientes que pudiesen ser catalogados como glaucomas primarios de ángulo abierto cuando en el pasado tuvieron una fase activa de dispersión de pigmento con presión intraocular elevada. Por lo tanto, les recuerdo esto, nuestra mente debe estar preparada para detectar signos tempranos de dispersión de pigmento o de exfoliación para poder hacer el tratamiento adecuado o el seguimiento adecuado. Veamos, por ejemplo, la dispersión pigmentaria. Hay una tríada que si está presente, pues el diagnóstico de dispersión pigmentaria está más que hecho. Uno que es patognomónico es la dispersión de los defectos de transiluminación en la periferia media del iris. Eso es típico de una dispersión de pigmento. Y muchas veces no se ve. A veces, a pesar de que eso hay que hacerlo con la pupila sin dilatar. Aquellos oftalmólogos que solo ven al paciente ya con una vez la pupila dilatada, pues pueden perder de ver estos detalles. Hay que ver al paciente antes de dilatarlo y buscar con la luz más pequeña de la lámpara de hendidura, siempre con el cuarto con la luz apagada o lo más baja, tratar de ver si hay defectos de transiluminación. Esto es patognomónico, porque los otros signos, como es el uso de Krukenberg o la pigmentación a nivel de la malla trabecular, pudiesen estar presentes en otras patologías. Por ejemplo, un paciente que haya tenido uveitis, un paciente con antecedente de trauma ocular, pudiesen tener pigmentos que hacen que a veces pues esta pigmentación a nivel de la córnea puedan ser inespecíficos. Pero si tenemos impigmentación de la malla trabecular, la presencia del uso de Krukenberg o los defectos de transiluminación, eso es típico de dispersión de pigmento. Y no solo hay que buscar pigmento allí, hay que buscar, recuérdense mucho del anillo de Saint-Mayer, que se lo voy a mostrar en otra conferencia, que búsquenlo con la gonioscopía o una vez el paciente dilatado, ver a nivel del ecuador del cristalino, ese es otro signo típico, que pudiese estar allí presente, que si no lo vemos, pues podemos catalogar al paciente con un simple glaucoma primario de ángulo abierto. Y este signo, que llamamos signo de inversión de pigmento en el área trabecular, puede a veces ser el único signo que esté presente en un paciente ya en su fase regresiva que nos diga que allí hubo dispersión de pigmento activa en el pasado. ¿A qué nos referimos con signo de inversión de pigmento? Cuando hacemos gonioscopía podemos ver cómo el trabéculo en el cuadrante inferior está menos pigmentado que el superior. ¿Eso por qué? Porque el trabéculo inferior drena más humor acuoso por efecto mismo de gravedad. Tiene probabilidades de lavarse más que el superior. Entonces, cuando nosotros vemos ese signo, a veces es muy sutil, poca pigmentación inferior, vemos superior, este es un signo típico
o muy sugestivo de que ese paciente tuvo en el pasado una dispersión de pigmento. Ahora, y otra cosa, recuérdense que la dispersión de pigmento, estos pacientes pueden estar asociados también con degeneración latiz en la periferia de la retina. Son pacientes que pueden tener mayores riesgos de desgarros y desprendimientos de retina. Por lo tanto, se debe siempre hacer una evaluación fundoscópica periférica. Y fíjense esta imagen que les tengo aquí. Hay veces en que los defectos de transiluminación del iris no se ven. A pesar de que hacemos lo mejor, no lo vemos. Pero si nosotros utilizamos luz infrarroja, los podemos ver. Este es un paciente en el cual no se le veían. Y cuando lo ponemos bajo luz infrarroja, eso lo pueden hacer ustedes si tienen alguna de estas cámaras con infrarroja y con un trípode y pueden filmar y buscar. Entonces fíjense la característica transiluminación que se pudo ver a nivel de la periferia media del iris con este signo de transiluminación. Esto ya los hace, independientemente de que no tenga otro signo de dispersión, ya es una característica típica de dispersión de pigmento, que no se vería con un examen normal de lámpara de hendidura. Necesitaría en muchos casos la luz infrarroja. En relación a exfoliación, ese material de exfoliación que se va depositando a nivel del ojo, a veces puede ser estar en tus estadios iniciales que muchas veces pasa desapercibido. También un paciente con exfoliación o que vamos a analizar en glaucoma debe evaluarse primero con la pupila no dilatada, porque estas pequeñas material de exfoliación a nivel pupilar a veces no se ven. A veces tienen signos que no son específicos, como la pérdida del collarete. Fíjense como este paciente, fíjense aquí cómo tiene el collarete bien formado. Aquí hay una atrofia, disminución. Generalmente estos pacientes con exfoliación también tienen atrofia del collarete. No es específico, pero cuando tengo un paciente, sobre todo cuando hay asimetría, oye, veo un paciente con un ojo con el collarete completo y en el otro ojo con una atrofia, debe despertar sospecha allí. Este ojo este es una foto cortesía del doctor Robert Rich de un paciente con estadios iniciales de exfoliación. Este está, claro, aquí están viendo la exfoliación. ¿Este ojo tiene o no tiene exfoliación? Generalmente hay muchas veces que el glaucoma por exfoliación es asimétrico o a veces está en un solo ojo. Pero cuando ustedes vean que te están sospechando exfoliación, busquen la superficie anterior del cristalino. Hay veces en que se ve simplemente, si usted compara un cristalino con el otro, como si fuese papel lija. Ese son el estadio inicial. Fíjense que aquí le vamos a mostrar algunas fases de lo que es. Aquí si ustedes pues ven directo, que aquí viene la otra parte. El paciente cuando va a ser evaluado por exfoliación debemos buscar evaluación sin dilatar y luego con dilatación. Porque muchas veces si no dilatamos perdemos ver esta parte que son típicas de la exfoliación, que es producto del roce del movimiento de la pupila a nivel de la zona intermedia aquí del cristalino. Fíjense cómo este es un paciente en donde tiene material de exfoliación que estaba en toda la superficie del cristalino, pero el roce del iris empezó a raspar el material de exfoliación y es donde cuando podemos empezar a ver material de exfoliación que está desprendiéndose. Vamos a irnos a procesos más precoces, porque esto es fácilmente distinguible. Fíjense como aquí tiene la zona, recuérdense que en el material de pseudofoliación en el cristalino se describe como una zona central, que es la de la pupila, luego viene la zona intermedia, que por efecto del roce del iris termina limpiándose, digámoslo así. Fíjense que aquí todavía hay material de pseudofoliación aquí se limpió ya. Y luego viene la parte periférica. Vamos a estadios más tempranos. Fíjense acá en donde no está todavía esa zona clara.
Fíjense acá, esto es lo que llamamos la fase pregranular. A veces pasa desapercibida si no la buscamos. Es solamente, fíjense aquí, la marca de lo que es el margen de la pupila. Esto es material de exfoliación que aún no se ha desprendido del cristalino. Estos son sus fases precoces. E inclusive el que les dije, una fase pregranular. Esto puede pasar desapercibido. Y es un paciente que tiene estadios iniciales de exfoliación y que si los detectamos a tiempo podemos hacer un seguimiento mucho más completo, inclusive en pacientes que no han desarrollado todavía daño por glaucoma. Recuérdense, papel lija. Si ustedes ven que un cristalino es distinto al otro, tiene alta sospecha de exfoliación. Ya se me acabó el tiempo. Fíjate, esta es la fase precapsular que les había dicho. Y los transiluminación, para recordarles que en pseudoexfoliación la transiluminación no es a nivel de la periferia media del iris, sino alrededor de la pupila. Y puede conseguirse material de pseudoexfoliación en las zónulas. Este es un caso avanzado, pues fíjense cómo está la exfoliación aquí a nivel del ecuador en un cristalino subluxado, se puede ver en el vítreo. Y recordarles que, ¿por qué yo les traje estas dos entidades, exfoliación y dispersión de pigmento? Porque en muchos casos pueden estar uno sobre el otro. Pacientes que tenga usted con dispersión de pigmento, que hayan tenido su glaucoma pigmentario y luego llegaron a la fase regresiva y mejoraron, empezaron a disminuir la dependencia de medicamentos, usted ve que paró la progresión, pero de repente en el seguimiento vuelve otra vez a progresar o la presión vuelve a subir, eso es casi seguro que es un paciente que está iniciando exfoliación. Es lo que se conoce como el síndrome de superposición, pigmentario agregado a exfoliación. Por lo tanto, deben descartar exfoliación en estos pacientes. Y un paciente también que progrese en su fase regresiva con glaucoma pigmentario, debe también pensarse que puede estar asociado a glaucomas de presión baja que a veces se ven. Les dije que el glaucoma por exfoliación es la primera causa de ceguera, perdón, la primera causa de glaucoma identificable. Pero hay otra causa de ceguera mundial que es importante que combatamos y es esta. La peor ceguera es la ignorancia, que hay que luchar contra toda ella para que nuestros países puedan subir en calidad de vida. Muchas gracias.